Bienvenidos a un nuevo video de Español para Todos. Hoy veremos Historia de una lengua, el romanciamiento. Las lenguas también tienen una historia, que nos hace ubicarlas en el tiempo y en el espacio. A través de los siglos han existido y desaparecido muchas lenguas. El latín es un claro ejemplo de este último tipo, aunque realmente el latín que desapareció fue el latín hablado, o también llamado latín vulgar. El latín es una lengua indoeuropea, hablada en un inicio por habitantes del sureste de Europa y Asia Central. Se cree que hubo una serie de migraciones que dieron como resultado el poblamiento de la península itálica hacia el siglo III a.C., lugar que identificamos como la cuna de esta lengua. Sin embargo, en un inicio, la diversidad lingüística era notable, pero con el paso del tiempo, hubo una lengua que prevaleció sobre otras, hasta convertirse en la lengua de uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo, el latín. La lengua latina, como todas las lenguas, está predeterminada a sufrir cambios o modificaciones, que se observan sobre todo en el plano léxico. Estos cambios se deben a las necesidades comunicativas y lingüísticas de los pueblos que las hablan, y se pueden manifestar en diversos planos o niveles. A pesar de que Roma llegó a ser un gran imperio, su poderío no duró para siempre, y hacia el siglo V después de Cristo el imperio cayó. Este declive se debió a múltiples factores: las invasiones bárbaras, el descontrol en la administración, la extensión misma del territorio, etc. ¿Qué sucedió entonces con la lengua latina? Bien, en cuanto al latín culto, este se conservó, pero el hablado empezó a sufrir una serie de cambios que devendrían con el paso de los siglos en la aparición de otras lenguas, como el italiano, el portugués, el francés o el español. Podríamos decir que el cambio más relevante del latín vulgar fue un fenómeno lingüístico que recibió el nombre de romanciamiento, palabra derivada no del vocablo latín, sino del nombre de la ciudad más importante del imperio, Roma. El latín vulgar experimentó por muchos siglos varios cambios, tanto en su fonética como en su morfología, aunque tampoco podemos negar que seguramente también hubo cambios semánticos o de significado. Pero, ¿cómo entender qué fue el romanciamiento? Para ello es necesario tener en claro ciertos conceptos lingüísticos. En el plano de la lengua hablada, es decir, en el ámbito de la oralidad, una lengua está conformada por un conjunto finito de sonidos, a los cuales le llamamos fonemas. Dichos sonidos están divididos en vocales y consonantes, que combinados producirán palabras. En latín, a diferencia del español, había 10 vocales, 5 breves y 5 largas, que se representaban con símbolos especiales. Cabe mencionar que en la evolución de las vocales también influyeron el grado de apertura, el punto de articulación y si la vocal era tónica o átona, para considerar una vocal como protónica, postónica, inicial o final. En cuanto a las consonantes, estas también presentaron cambios. No todas, por supuesto, pero al igual que las vocales, unas dieron como resultado otro sonido consonántico. Otras se perdieron de acuerdo a la posición que ocupaban dentro de la palabra. Y unas más se mantuvieron. Como vemos, el proceso de cambio se llevó a cabo tanto en el sistema vocálico como en el consonántico del latín. Por ejemplo, el grupo OE se convirtió en E. Poenam dio pena. O la F, que comenzó a aspirarse y sustituirse por la H. Faptum, que se convirtió en hecho. Actualmente se habla de una serie de reglas, establecidas por lingüistas y filólogos,
a partir de la observación y el estudio de documentos latinos y medievales. Estas reglas nos han permitido tener una idea de cuál pudo ser el proceso de cambio o evolución de algunas palabras en su paso del latín al español, al italiano, al francés, al portugués o al rumano. Y al mismo tiempo nos han llevado a establecer también los lazos que las unen, las similitudes y las diferencias que se pueden presentar entre las llamadas lenguas romances. Para que nos quede más claro el tema, veremos ahora algunos ejemplos. Comenzaremos con las vocales. Aquí puedes observar 4 reglas. La primera, cuando la vocal era tónica, generalmente se conservó, como en estérilis, que se convirtió en estéril, o tenere, que pasó a tener. La AE se convirtió en IE, en caecus, que se convirtió en ciego, o en graecus, que llegó a ser griego. La AI pasó a E, acaius, que se convirtió en español en aqueo, o la AU, que pasó a O, pauper, pobre. La vocal átona pudo no conservarse, como en anónimos, que llegó a ser anónimo. En cambio, la final se modificó o se perdió, como el ejemplo que ves o puedes observar aquí. Amavi, que se convirtió en amé. En el caso de las consonantes, sucedió un proceso similar. Por ejemplo, al inicio de la palabra, por lo común se conservó, como en el caso de débilis, que se convirtió en débil. Pero la F se transformó en H, como en el ejemplo, filius, que llegó a ser hijo. La S muchas veces cambió a J, como en el ejemplo, saponen, que se convirtió en jabón. Así como estos ejemplos, hay muchos más. Si te interesa, te daré bibliografía al respecto en la descripción del video. Un fenómeno que no podemos dejar de mencionar es el de la yod, que de hecho es la 10ª letra del alfabeto latino. En lingüística es un término que designa al sonido palatal tanto semiconsonántico como semivocálico. Por ejemplo, malitia, maletia, se convirtió en maleza, o bétulo, que en su paso al español se convirtió en viejo. Me despido con este poema de Horacio. No pretendas saber, pues no está permitido, el fin que a mí y a ti, Leuconoe, nos tiene asignado los dioses. Ni consultes los números babilónicos. Mejor será aceptar lo que venga, ya sean muchos los inviernos que Júpiter te conceda, o sea este el último, el que ahora hace que el mar Tirreno rompa contra los opuestos cantiles. No seas loca, filtra tus vinos y adapta al breve espacio de tu vida una esperanza larga. Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso, vive el día de hoy, captúralo, no te fíes del incierto mañana. Carminum 1:11 Carpe Diem. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Hasta muy pronto.